Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 75 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Podemos hablar de lo que sabemos. De hecho, llevamos mucho tiempo hablando de lo que sabemos. Pero Dios solamente es visto cuando somos un testimonio. Cuando su testimonio es expresado. Cuando Cristo se expresa, que es el testimonio de Dios. Y eso ocurre cuando somos un testimonio de lo que hemos visto, del Cristo que vemos, y se expresa en nuestro diario vivir como el testimonio de Dios. El testimonio no es lo que hemos oído muchas veces cuando alguien dice, voy a contar un testimonio, y lo que se cuentan son historias de las grandes cosas que hemos hecho para Dios, o las expresiones de su bondad, las añadiduras. El único testimonio de Dios es el Hijo, cuando Él se expresa del vivir de sus hijos. Queremos dejar claro que cuando nos referimos a ver, no nos referimos a algo místico, a ver visiones o imágenes o ángeles. Nos referimos a cuando nuestra alma está teniendo la experiencia de comer Cristo, de aprender Cristo, de agarrar Cristo, de ganar Cristo, de Cristo leudándose en el alma, cuando nuestra alma está teniendo la experiencia de ser sustentada cada día por el aumento de la vida de Cristo. Cuando cada uno de nosotros es un testimonio de que Cristo es suficiente, y eso es lo que comunicamos, y eso es lo que nos impartimos al reunirnos. Y nos recordamos que nuestra mayor tragedia no es la situación geopolítica. Nuestra mayor tragedia no es lo que nos toca hacer o la mala suerte de no haber conseguido algo mejor en la vida, o el barrio en que nacimos, o los padres que tuvimos, o la falta de recursos económicos. No, sino que nuestra verdadera y única tragedia, el gran problema, es no poder ver para qué fuimos creados, porque no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y entonces el problema no es lo que nos pasa, el problema es lo que somos o lo que ya somos y no vivimos conforme a lo que somos. Y cuando no tenemos ojos espirituales para ver al Señor, es que estamos metidos en una gran tragedia. La gran tragedia es de ver al Señor que viene el temblor del que el apóstol Pablo hablaba y que hemos venido hablando en los últimos dos audios, porque se nos hace evidente cuando vemos al Señor que también nacimos y portamos una naturaleza que tiene sus propios ojos. Es evidente que tenemos una sabiduría que se maneja en el plano terrenal, de lo natural, de lo limitado, de las posibilidades o probabilidades humanas. Es tan evidente que aún tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas, nuestras propias ideas de Dios. Tenemos opiniones de todas las cosas, imaginamos las cosas. Y a menos que seamos renovados constantemente en el entendimiento, en nuestro espíritu, que es donde apunta toda esta serie que hemos venido tratando, y renovados una y otra vez, no vamos a ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia ya perfecta, sin manchas ni arrugas, porque es Cristo. Y aún más, no nos vamos a poder considerar a nosotros mismos como Dios mismo nos está considerando. Así que es por la fe que oímos, es por la fe que vemos, es por la fe que podemos atravesar la materia de lo terrenal y correr la sombra y llegar a la realidad divina. Y ese correr sombras es asombrar, quitar la sombra. Amados, o nos vivimos en la sombra o en el asombro, o permanecemos en la sombra o las sombras son quitadas. La experiencia de un hijo de Dios debe ser el asombro, porque se está corriendo la cortina de la sombra. Por eso, vamos a leer este pasaje. Siempre pega duro en la frente cuando no vemos.
Lucas 14, 26 al 27, y vamos a refrescar lo que el Señor nos está hablando. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estas palabras aún estaban en modo de sombra. Cristo aún no se había manifestado como la resurrección de todos los hombres. Sus palabras tienen un contexto de sombra. Cristo todavía estaba en carne o está en carne. Cuando hablamos de sombra, debemos entender que todo lo que Dios creó es una sombra. Todo alrededor donde usted mire. ¿Por qué se usa la figura de sombra? Porque la sombra proyecta una sustancia. Una sombra siempre está proyectando a una persona, por lo cual todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo a nuestro alrededor es una sombra porque proyecta la excelencia de quien lo creó. Hay un patrón que se da en Génesis 1 y tal vez podemos recordar juntos aquellos versículos que se reconocen allí como la creación, pero allí vemos palabras como Dios crea, Dios separa y Dios llama bueno. A cada cosa que va creando, Dios dice, es bueno. ¿Por qué Génesis 1 hace este énfasis en crear, separar y llamar bueno? Para que Dios llame bueno a algo, es porque es una expresión de la sustancia de quien es el bueno. Dios llama bueno a algo creado porque lleva su propia sustancia, lo que es bueno. Cristo, la expresión que salió de Dios al crear. Todo lo que Dios creó en la tierra, lo hizo para que proyectara una expresión de lo que Él había visto en su Hijo. Todo lo que Dios creó, Él ya lo había visto, salió de Él, estaba en Él, es su sustancia, y cuando lo crea, Él lo reconoce. Y la expresión es bueno. Dice Dios, es bueno porque expresa, porque lleva la marca de mi Hijo, lo único que es bueno. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.